Amigos amantes del deporte, su nombre es Juan Díaz y su apodo El Torito, aunque este diminutivo es realmente una burla, pues este hombre era una verdadera bestia en el cuadrilátero. Una descripción corta y acertada es que no le temía absolutamente a nada. Nació en Houston, Texas, pero siempre le tuvo un amor inmenso a la nación de sus padres, quienes eran de origen guerrerense. Como dato curioso, la República Hermana de Brasil estuvo muy presente en su encuentro ante Márquez, ya que Díaz es el villano que le dio al país sudamericano uno de los momentos más deprimentes en la historia del deporte brasileño, tras acabar y retirar del pugilismo a su último gran ídolo, el señor Acelino Freitas, el único boxeador en la historia que llevaba el carnaval y la batucada a las arenas, y desde entonces llevaban 2 años esperando una venganza. Esto es El Rayo Deportivo. Juan Díaz mantuvo la clase y la elegancia en las conferencias previas de la pelea ante Márquez. Nos daba la impresión de que todo marchaba perfectamente bien entre ellos, y que presenciaríamos un buen combate limpio, pero entonces llega la noche del 28 de febrero de 2009. Esa fue la primera vez que Díaz no llevó la bandera tricolor en sus espaldas, pues el Torito se sentía doblemente traicionado. En primer lugar por el público que habitamos desde Tijuana hasta Mérida, pues Díaz duró 4 años siendo campeón del mundo. Logró unificar los cinturones de peso ligero del AMB, OMB y FIB, y se llevó tremenda sorpresa tras ver que el público mexicano apoyaba al Dinamita en su totalidad. Y en segundo lugar, el encuentro se llevó a cabo en Houston, su ciudad natal y de residencia, y ni siquiera la comunidad mexicoamericana de Texas le dio el apoyo que necesitaba, porque de igual forma sus gritos y ovaciones en la arena eran para el ídolo de la Ciudad de México. La campana hizo su trabajo y desde el primer asalto el señor Juan Díaz nos dejó ver lo que en realidad sentía por Márquez. El tejano hablaba con los puños, expresaba con su poder el odio hacia su medio compatriota, con esos salvajes volados derechos e izquierdos. Le cerraba el paso al Dinamita y lo llevaba contra las cuerdas para desquitar su coraje, con tremendas combinaciones de hasta 8 impactos al rostro y a zonas blandas. El mexicano trataba de responder, pero al paso de los segundos el de Texas se volvía más violento. Los intercambios de golpes eran salvajes, pero el peleador de origen guerrerense de verdad que estaba enojado. El Dinamita finalizó el episodio un tanto impactado, pues ninguno de sus rivales se atrevió a darle esa clase de pelea tan brutal, y menos desde el primer asalto. Díaz finalizaba el round de estudio con un evidente orgullo, tras probarse a sí mismo que era capaz de lastimar al entonces ídolo de México. Segundo asalto y el odio en Juan Díaz aumentó. El mexicano desconcentrado fallaba y el tejano lleno de adrenalina hizo tambalear al Dinamita. Los focos rojos se encendían en la esquina de Nacho Beristain, pues el señor Márquez estaba en peligro. En el tercer asalto la frustración del Dinamita era más que evidente, pues trataba pero le era imposible imponer su estilo técnico de contragolpe. La guardia del tejano era buena, además que su velocidad y constantes ataques eran más que exitosos. Para el cuarto asalto Márquez se percató de la cruda realidad. Si quería ganar ese encuentro tenía que aceptar el juego sucio del ídolo de Houston, entrar en los salvajes intercambios de golpes y tratar de imponer su poderío. En pocas palabras debía tomar muy altos riesgos. El tejano seguía sin tener piedad y castigaba con largas combinaciones, de más de 6 volados al mexicano. La preocupación del azteca era muy notoria, pues simplemente no podía mantener a distancia al Torito Díaz. El México estadounidense era un maestro cerrando el paso, y tomaba ventaja de ello, pero entonces llega el quinto asalto y el gigante empezó a despertar. Bellísimas combinaciones de rectos y uppercut sacudían el rostro del ídolo de Houston. Márquez mejoró al doble tanto su defensa como su contragolpe, y ahora quien estaba empezando a preocuparse era el señor Juan Díaz, pues el Torito se estaba tragando 5 de cada 6 impactos que Márquez soltaba, pero la derecha del mexicano era la peor parte del castigo. Sexto asalto y de nuevo se le apareció el demonio a Márquez. El mexicano ya tenía el rostro bañado en sangre. El tejano dio en el blanco tras no dejar que el Dinamita hiciera esa pelea a distancia. Hizo perfectamente bien en mantenerse todo el tiempo pegado al azteca, pues esa pelea en terreno corto era la que le convenía. Al final de cada episodio se podía observar en la fría mirada del de Houston el odio, la rivalidad y hasta el posible menosprecio que sentía por su medio compatriota. No le perdía el respeto hablando, pero sí lo hacía con los puños y con esos gestos que expresaban aires de superioridad. Séptimo y octavo asalto, y la experiencia por fin salió a flote. La bravura de Díaz no paraba, pero Márquez por fin entendió el estilo del tejano. Los poderosos uppercut y salvajes volados rectos del azteca no paraban de castigar al de Houston. La gasolina del Torito empezaba a agotarse. Se dieron cuenta cuál fue el error de Díaz y cuál fue el increíble acierto de Márquez. Así es, el golpeo al cuerpo fue la clave maestra. Fue el secreto del Dinamita que tarde o temprano iba a debilitar y agotar a Díaz. El Torito no era bueno masacrando el hígado, pero Márquez era un genio.
Ahora el rostro de Díaz se bañaba en sangre, y esas frías miradas de arrogancia dejaron de aparecer, además de que el Dinamita logró tambalear al tejano, lo cual demostraba que el ídolo de Houston ya había resentido el poder del mexicano. Episodio 9. Díaz salió con todo. Desquitaba su furia sobre el Azteca hasta que Márquez suelta tremenda combinación de dos upper, volado de derecha y al suelo el tejano. Díaz se levantó con cara de pánico. Ese rostro de miedo me hace recordar a Joel Casamayor, queridos amigos. La pelea se pospone. El mexicano suelta preciosa combinación de 6 letales impactos y llegó papá. Llegó el soberbio golpe a la 100 que le hizo soñar tantas pesadillas a los rivales del Dinamita. Señores y señoras, ¡qué paliza! El Torito ya estaba fuera de combate, y ese odio terminó por convertirse en admiración para su archirrival. Esto fue una verdadera pelea épica. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.